Jamás imaginé que el hijo que amamanté con tanto sacrificio, aquel por quien mis manos se llenaron de llagas lavando ropa ajena en el río, sería el mismo que hoy me cerraría la puerta en la cara por un puñado de monedas de oro. Hola, mi hermosa familia de No es casualidad. Hoy les abro mi alma para contarles cómo el destino, en su infinita justicia, le dio una lección de humildad a un hombre que olvidó sus raíces. Pero antes de empezar, quiero bendecir a cada mujer que me escucha, a ti que te sientes cansada, que sientes que el mundo te ha dado la espalda. Recuerda que el Rey de Reyes no se olvida de tus lágrimas. Por favor, escribe, amén, aquí abajo y dinos desde qué país nos acompañas para que esta cadena de oración y justicia llegue a cada rincón de la tierra. El aroma del café de olla, endulzado con piloncillo, inundaba la pequeña cocina de Elena Valenzuela. Era un olor a hogar, a lucha, a esos inviernos donde el hambre se combatía con fe. Elena, con sus manos nudosas y la piel morena curtida por el sol de los campos de cultivo, acariciaba la última fotografía que se tomó con su esposo. Él murió en los campos, bajo un sol inclemente, dejando a Elena con un solo propósito: hacer de Julián un hombre de bien. Julián, su orgullo, su único hijo. Ella nunca se quejó cuando el frío de la soledad le calaba los huesos en las noches de invierno, mientras ahorraba cada centavo para que Julián tuviera sus libros de medicina. Ella era la raíz que se enterraba en el lodo para que la flor pudiera brillar. Pero la flor, familia, creció con espinas de soberbia. Julián Valenzuela ya no era el niño que corría descalzo por la tierra. Ahora era él, doctor Valenzuela, un cirujano que caminaba con la barbilla tan alta que ya no alcanzaba a ver a su madre. Su llegada a la casa de la infancia siempre estaba marcada por el rugido insultante de su Mercedes-Benz plateado, un auto que costaba más que toda la calle junta. Julián bajaba del vehículo ajustándose los puños de su camisa de seda, revisando su Rolex de oro con impaciencia, como si el tiempo que pasaba con la mujer que le dio la vida fuera un desperdicio de su valiosa agenda. El brillo falso de su reloj opacaba la luz del sol, y su perfume caro asfixiaba el humilde olor a tierra mojada del patio. Esa tarde, Julián no llegó con flores ni con un abrazo. Entró a la cocina pateando el polvo del umbral con sus zapatos de cuero italiano. «Madre, ya no puedo seguir permitiendo que vivas en este chiquero», dijo sin siquiera mirarla a los ojos. Elena sonrió con ternura, pensando que su hijo por fin la llevaría a vivir con él. Pero el golpe fue más seco que una bofetada. «He firmado los papeles para tu traslado. Es un asilo estatal, a las afueras. Allí estarás con gente de tu clase y no estorbarás en mis reuniones sociales. Necesito vender este terreno. Una constructora me ofrece millones porque aquí planean hacer un centro comercial». El silencio que siguió fue tan pesado que el mundo pareció detenerse. Elena sintió que el corazón se le hacía añicos, como un jarro de barro cayendo al suelo de piedra. No eran los millones los que le dolían, sino la frialdad de aquel hombre que alguna vez durmió en su regazo. Julián sacó un bolígrafo de oro, el mismo que Elena le regaló con sus ahorros de 3 años cuando se graduó, y lo golpeó contra la mesa. «Firma aquí, madre. No me hagas perder el tiempo. Tengo una cena en el club de golf y no quiero llegar oliendo a esto», dijo señalando con desprecio el delantal manchado de masa de Elena. Ella lo miró, y por primera vez en su vida, no vio a su hijo, sino a un extraño consumido por la avaricia. Pero lo que Julián no sabía, familia, es que Dios no juega a los dados con la vida de los humildes. Él pensaba que la casa era suya porque su padre murió sin dejar un papel a la vista. Julián, en su arrogancia de médico educado, subestimó la sabiduría de una mujer que aprendió a leer los signos del cielo antes que las letras de los libros. Mientras él gritaba y presumía sus marcas de lujo, Elena recordaba el día que su esposo, antes de dar su último suspiro, le entregó una pequeña llave de hierro. «Guárdala, Elena, es nuestra salvaguarda», le había dicho. Aquella llave no abría una caja de caudales, sino un secreto que la soberbia de Julián jamás le permitiría imaginar. Julián se marchó dando un portazo, dejando a su madre con los papeles del asilo sobre la mesa. El polvo que levantó su auto al salir fue como una cortina de desprecio. Elena se quedó sola,
envuelta en el frío de la injusticia, pero su espíritu no se quebró. Se arrodilló frente a su pequeño altar y pidió justicia, no venganza. Fue entonces cuando su mano rozó el fondo del viejo baúl de madera donde guardaba las sábanas limpias. Allí, bajo una capa de lavanda seca, encontró el sobre amarillento que cambiaría el destino de todos. Julián creía que el éxito se compraba con un Rolex, pero estaba a punto de descubrir que la verdadera dueña de todo, incluso de su propio prestigio, era la mujer que él acababa de desechar. Porque no es casualidad, familia, que cuando el hombre te humilla, el cielo se prepara para exaltarte. Amén. Mi hermosa familia, no hay dolor que el cielo no vea ni injusticia que el tiempo no cobre con intereses. Mientras Julián se alejaba en su coche de lujo, sintiéndose el dueño del destino, Elena permanecía en su cocina, envuelta en un silencio que pesaba más que la misma soledad. Sus dedos, temblorosos pero guiados por una fuerza que no era de este mundo, rasgaron el sobre amarillento. No eran billetes lo que contenía, sino un documento con el sello oficial de la nación, un papel que olía a olvido y a justicia guardada. Resulta que la tierra donde Julián quería levantar su imperio de cemento no era una simple parcela de campo, eran terrenos protegidos por una antigua ley agraria que su padre, en un acto de amor visionario, había blindado bajo el nombre único de Elena, con una cláusula que impedía cualquier venta o embargo sin la firma manuscrita de la matriarca de la familia. Julián, en su arrogancia de médico graduado, pensó que los títulos universitarios valían más que los títulos de propiedad grabados con el sudor de la frente. Aquella noche, el frío de la sierra calaba hasta los huesos, pero Elena no encendió el fogón. Se quedó mirando la luna, esa misma luna que la vio llorar cuando Julián era apenas un bebé con fiebre y ella no tenía ni para una aspirina. Recordó cómo caminó kilómetros bajo la lluvia para buscar un médico, el mismo oficio que hoy su hijo usaba para humillarla. ¡Qué ironía de la vida, familia! El mismo conocimiento que ella le regaló con su sacrificio, era ahora el arma con la que él intentaba herirla. Pero la justicia divina es como un río que, aunque parezca manso, siempre encuentra su cauce. Elena apretó el papel contra su pecho y, por primera vez en años, no sintió miedo. Sintió una paz profunda, la paz de quien sabe que el Rey de Reyes ha tomado su caso en sus manos. Al día siguiente, Julián regresó, pero esta vez no venía solo. Lo acompañaban dos hombres de rostro sombrío, abogados de la constructora con maletines de piel de cocodrilo que brillaban bajo el sol rústico de la aldea. «Madre, deja de ser terca», gritó Julián desde la entrada, sin siquiera quitarse sus lentes de sol de marca italiana que ocultaban su mirada desalmada. «Estos señores traen el cheque que nos sacará de esta miseria. Firma y mañana mismo una enfermera vendrá por ti para llevarte al asilo. Allí tendrás televisión y no tendrás que preocuparte por nada». Uno de los abogados soltó una risita burlona al ver las gallinas picoteando cerca de sus zapatos de $2,000. Para ellos, Elena era solo un obstáculo viejo y desechable en el camino del progreso. Pero la mujer que ellos veían no era la que realmente estaba allí. Elena salió al porche, enderezó su espalda y, con una voz que no le tembló ni un segundo, les dijo: «El dinero que traen en esos maletines está manchado de ingratitud, y mi firma no se vende por monedas de plata». Julián soltó una carcajada cínica. «Madre, por favor, no tienes ni idea de leyes. Esta casa pasará a mi nombre en cuanto el juez vea que no puedes valerte por ti misma». En ese momento, Elena extendió el documento amarillento. «Entonces llévale esto a tu juez, Julián. Dile que esta vieja ignorante es la única dueña legal de toda la zona donde piensan construir su centro comercial, y que he decidido que esta tierra no se vende. Aquí se construirá una escuela y un comedor para las madres que, como yo, dieron todo y se quedaron sin nada». El rostro de Julián se transformó. La palidez de la muerte le cubrió las mejillas y el sudor empezó a arruinar su camisa de seda. Los abogados arrebataron el papel, leyéndolo con frenesí, intercambiando miradas de terror. La constructora ya había invertido millones en maquinaria basándose en la palabra de Julián de que él tenía el control. Si el proyecto se caía, Julián no solo perdería su inversión,
sino que enfrentaría demandas por fraude que lo llevarían a la ruina absoluta. La joya de su Rolex pareció perder su brillo de repente, como si el oro se diera cuenta de que ya no podía proteger a su dueño. «Esto es un error. Esto no puede ser», gritaba Julián, perdiendo los estribos, mientras su Mercedes-Benz, estacionado afuera, se veía ahora como un monumento a su propia estupidez. «Familia, ¿no es maravilloso ver cómo el orgullo precede a la caída?». Julián intentó arrebatarle el papel a su madre, pero en ese momento, los vecinos, hombres y mujeres de manos rudas que siempre habían respetado a Elena, se acercaron al porche formando un muro humano. No eran abogados, no tenían títulos, pero tenían la fuerza de la verdad. Julián se vio pequeño, rodeado de la gente que él despreciaba. Se dio cuenta de que su traje caro no le servía de armadura contra el desprecio de su propia sangre. La justicia divina acababa de dar su primer golpe de mazo. Elena, con su delantal puesto y su fe intacta, se convirtió en ese momento en la giganta que siempre fue. No es casualidad que estés escuchando esto. Si te han querido quitar lo tuyo, quédate quieta, que el que te cuida no duerme. Amén por la victoria de los humildes. El silencio que siguió a la revelación del documento fue más cortante que el frío de la madrugada. Julián retrocedió, tropezando con una piedra del camino, esa misma tierra que él despreciaba y que ahora le recordaba su origen. Los abogados, hombres que solo entendían de cifras y nunca de honor, guardaron los maletines con una prisa nerviosa. Sabían que estaban frente a un muro legal inquebrantable. «Esto no se va a quedar así, madre», siseó Julián, y en su voz ya no quedaba rastro del hijo, solo el veneno de un hombre que ve cómo su imperio de naipes se desmorona. Se subió al Mercedes, haciendo rugir el motor como una fiera herida, levantando una polvareda que cubrió por un momento la figura digna de Elena. Mientras el auto desaparecía en el horizonte, los vecinos se acercaron a Elena. Eran hombres de campo, mujeres que olían a leña y a esfuerzo, y en sus ojos había un brillo de victoria compartida. Ella les agradeció con una inclinación de cabeza, pero su corazón estaba de luto. No por la pérdida del dinero, sino por la muerte espiritual de su hijo. Entró a su casa y se sentó frente al fogón apagado. El brillo de su vieja medalla de la Virgen, colgada de un hilo desgastado, era lo único que iluminaba la estancia. En ese momento, quiero que nos detengamos a pensar, ¿es posible que la ambición ciegue tanto a un hombre como para no ver que está cavando su propia tumba? ¿Han conocido ustedes a alguien que, por un poco de estatus, sea capaz de vender su propia alma? Cuéntenme en los comentarios, porque sus vivencias son el alma de este espacio. Julián llegó a la ciudad con los nervios destrozados. Su oficina, un santuario de mármol y vidrio, se sentía ahora como una jaula. El teléfono no dejaba de sonar. Eran los inversionistas del centro comercial, hombres poderosos que no aceptaban excusas. «Valenzuela, pusimos 10 millones en tu cuenta para asegurar esos terrenos. Si para el viernes no hay máquinas trabajando, no solo perderás la licencia médica, perderás tu libertad», le advirtió una voz ronca al otro lado de la línea. Julián miró su Rolex. El segundero avanzaba implacable, recordándole que su tiempo de gloria se agotaba. El pánico empezó a suplantar a la soberbia. En su desesperación, tomó una decisión que marcaría su perdición definitiva. Si no podía comprar el terreno, obligaría a su madre a ser declarada incapaz. Esa misma noche, Julián comenzó a mover sus influencias. Llamó a un psiquiatra corrupto, un hombre que le debía favores por negocios turbios del pasado. «Necesito un certificado. Mi madre desvaría, dice ver cosas, tiene documentos falsos. Es un peligro para sí misma», mintió Julián, mientras se servía un whisky caro que le supo a hiel. Estaba dispuesto a encerrar a la mujer que le dio la vida en un pabellón psiquiátrico con tal de no perder sus privilegios. La maldad, cuando se viste de traje y corbata, es la más peligrosa, porque se cree protegida por las leyes de los hombres. Pero lo que Julián olvidaba es que hay leyes que no se firman en despachos, sino que están grabadas en el orden del universo. En el pueblo, Elena presentía la tormenta.
No necesitaba ser experta en leyes para saber que un animal acorralado es capaz de cualquier cosa. Sacó de debajo de su cama una caja de madera de cedro. Dentro, además de los papeles del terreno, había algo que Julián siempre había ignorado, un iPad que una de las antiguas pacientes de Julián, agradecida con Elena por su bondad, le había regalado hacía meses. Elena, con paciencia, había aprendido a usarlo para ver misas y videos de cocina, pero sin querer, el dispositivo estaba vinculado a la cuenta de almacenamiento de Julián. Él nunca se molestó en cerrar las sesiones en los dispositivos que desechaba. Un sonido de notificación rompió la calma de la noche. Elena abrió la pantalla con sus dedos endurecidos por el trabajo. Allí, en la bandeja de mensajes compartidos, apareció un correo que Julián acababa de enviar al psiquiatra corrupto. El plan está en marcha. Mañana a las 10 llegamos con la ambulancia. Que parezca un brote psicótico. El terreno tiene que ser mío a cualquier precio. Elena sintió un escalofrío. Su propio hijo planeaba secuestrarla bajo el amparo de la medicina. Las lágrimas finalmente brotaron, pero no eran lágrimas de debilidad. Eran lágrimas de justicia. Dios le estaba entregando la prueba de la traición en la palma de su mano. La mañana siguiente, el sol salió con un tono rojizo, como si el cielo estuviera sangrando. Una ambulancia blanca y un coche de policía, pagado con sobornos, subieron la cuesta hacia la casa de Elena. Julián venía en su Mercedes, con una sonrisa de triunfo recuperado. Bajó del auto y se ajustó el Rolex, sintiéndose el director de una obra perfecta. Madre, es por tu bien. Necesitas cuidados que solo los profesionales pueden darte, dijo con una voz fingidamente dulce frente a los oficiales. Pero Elena no estaba asustada. Salió a su encuentro con el iPad en una mano y el documento original en la otra. Hijo, la única locura que hay en esta casa es creer que Dios no lo ve todo, dijo ella, mientras un grupo de periodistas locales, alertados por ella misma al amanecer, salían de detrás de los árboles con sus cámaras encendidas. El cazador estaba a punto de convertirse en la presa. El rostro de Julián se descompuso en 1000 pedazos. La luz de los flashes de las cámaras rebotaba en su Rolex, pero ahora ese brillo no inspiraba respeto, sino que denunciaba su pecado ante el mundo. Los camilleros y el psiquiatra corrupto, al verse grabados por la prensa local, retrocedieron como sombras que temen a la luz. Elena permanecía de pie, firme, sosteniendo el dispositivo que contenía la evidencia de la conspiración. Esto es una emboscada. Apaguen esas cámaras, gritaba Julián, perdiendo la elegancia, con la corbata de seda torcida y el sudor frío empapándole el traje. Pero el daño ya estaba hecho. La traición del hijo brillante, el médico de sociedad que intentaba secuestrar a su madre por un terreno, ya estaba viajando por las redes sociales en tiempo real. Julián intentó abalanzarse sobre Elena para arrebatarle el iPad, pero el oficial de policía que lo acompañaba, un hombre honesto que no sabía nada del soborno que su jefe había recibido, le puso una mano en el pecho. Cálmese, doctor. Si esa grabación es real, usted es quien tiene que dar explicaciones, no ella. El silencio que siguió fue sepulcral, solo roto por el sonido de las chicharras y el viento seco que soplaba desde el monte. Julián miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba solo. Sus aliados de papel se habían esfumado. La constructora, al enterarse del escándalo que estallaba en las noticias, canceló el contrato de inmediato para salvar su propia reputación, dejando a Julián con una deuda millonaria y sin el respaldo que tanto presumía. Esa tarde, el Mercedes plateado salió de la aldea a toda velocidad, pero esta vez no dejaba una estela de poder, sino de humillación. Julián llegó a su penthouse en la ciudad y se encontró con que las cerraduras habían sido cambiadas. Sus socios, al ver que el negocio del centro comercial se hundía y que el nombre de Valenzuela era sinónimo de maltrato materno, decidieron embargar sus bienes como garantía. Se quedó en la calle, con nada más que la ropa que llevaba puesta y ese reloj de lujo que ahora parecía pesarle como si fuera de plomo. El karma, familia, no usa látigos, usa tus propios errores para azotarte el orgullo. Mientras tanto,
en la paz de su hogar, Elena preparó un té de hierbabuena. Sus manos ya no temblaban. Había salvado su techo, pero el peso de la tristeza seguía ahí. No es fácil para una madre ver la caída de su propio fruto, aunque ese fruto esté podrido. Sin embargo, el destino todavía tenía una carta bajo la manga. Al revisar los papeles del terreno con un abogado que vino desde la capital para ayudarla sin cobrarle un centavo, descubrieron una cláusula oculta en la antigua escritura. El terreno no solo era de ella, sino que bajo esa tierra corría una veta de agua mineral pura, un recurso vital que el Estado buscaba proteger. El valor de la propiedad no se medía en los millones que la constructora ofrecía, sino en una herencia natural que convertía a Elena en la guardiana de la vida de toda la región. Julián, derrotado, terminó durmiendo en un hotel de mala muerte. El hombre que solo usaba sábanas de 1000 hilos, ahora sentía el roce de las cobijas ásperas y el olor a humedad. Intentó llamar a sus contactos, a las modelos con las que salía, a los políticos con los que brindaba. Nadie le contestó. En el mundo de la apariencia, cuando dejas de brillar, dejas de existir. Se miró al espejo y no reconoció al hombre que veía, un ser vacío que lo había sacrificado todo por un éxito que se le escapó entre los dedos como agua. Pero la justicia divina es exacta. Para que Julián aprendiera el valor de lo que despreció, tenía que perder hasta su última gota de vanidad. Elena tomó una decisión valiente. No vendió el terreno. Lo donó al municipio con una condición inamovible. Se construiría una cooperativa de agua y un centro de artes para los niños del pueblo, y ella sería la administradora vitalicia. El dinero que el Estado le otorgó como compensación por la protección del recurso fue suficiente para renovar cada casa humilde de su calle. La mujer que Julián quería encerrar en un asilo, ahora era la benefactora que le daba de comer a los hijos de quienes él llamó gente de otra clase. Quiero preguntarles a ustedes, ¿es esta la mayor victoria que una mujer puede tener? ¿Transformar el odio en una bendición para los demás? El camino de Elena apenas comienza a brillar, mientras que el de Julián se oscurece cada vez más bajo el peso de su propia conciencia. La justicia de Dios es perfecta. La noticia de la cooperativa de agua se extendió como un reguero de pólvora, pero mientras el pueblo celebraba, Julián se hundía en un fango de deudas que no perdonan. Sin el respaldo de la constructora y con su reputación hecha jirones en los noticieros, el brillante cirujano se convirtió en un paria. Los bancos, que antes le ofrecían créditos con solo ver su sonrisa, ahora le enviaban notificaciones de embargo. Su consultorio de lujo, con sus sillas de cuero de diseño y sus cuadros de autor, fue sellado con cintas amarillas. El hombre que se sentía un dios entre los mortales descubrió que, sin dinero y sin apellido, no era más que un hombre asustado en un traje arrugado. La justicia divina tiene una forma muy cruda de quitarnos los adornos para que veamos la verdad. Julián se vio obligado a vender lo último que le quedaba de valor, su Rolex. Aquel reloj que fue su escudo contra la humildad de su madre terminó en la vitrina de una casa de empeño de mala muerte, tasado por una fracción de lo que costaba, solo para poder pagar una semana más en aquel hotel de paredes descascaradas. Al salir de la tienda, Julián miró su muñeca desnuda. Por primera vez en años, sentía el peso real del tiempo, un tiempo que ya no podía controlar y que le recordaba, con cada segundo, el vacío de su existencia. El oro se había ido, y lo único que le quedaba era el frío metal de la soledad. En la aldea, Elena no se sentaba a disfrutar de su nueva fortuna. Al contrario, sus manos estaban más ocupadas que nunca. Supervisaba las obras de la cooperativa con la misma meticulosidad con la que antes lavaba la ropa. No permitía que se desperdiciara ni un centavo del fondo estatal. Ella sabía lo que costaba ganar una moneda y no iba a permitir que la corrupción tocara el sueño de su pueblo. Pero a pesar de su fortaleza, en las noches, cuando el viento silbaba entre los pinos, Elena se asomaba a la ventana y miraba hacia el camino. Una parte de ella, esa parte de madre que nunca muere, se preguntaba dónde estaría aquel niño que alguna vez arrulló. Porque el empoderamiento, mujeres valientes, no significa dejar de sentir, significa seguir adelante a pesar del sentimiento. Julián, acosado por el hambre y el orgullo herido,
decidió cometer un último acto de desesperación. Si Elena no le daba el terreno, él buscaría la forma de anular la donación alegando coacción. Pero el abogado que contrató, un hombre de ética dudosa, le pidió una suma que Julián ya no tenía. «Consigue el dinero, Valenzuela, o el caso se cierra antes de empezar», le advirtió. Fue entonces cuando Julián recordó que Elena guardaba en el baúl de la recámara las monedas de oro que su padre le había dejado como dote hace 40 años. Eran piezas antiguas, de valor incalculable para los coleccionistas. Julián, cegado por la necesidad de recuperar su estatus, decidió que regresaría a la casa de su infancia, pero no para pedir perdón, sino para robar lo último que su madre poseía. El regreso de Julián fue sigiloso, como el de un ladrón que teme su propia sombra. No hubo rugido de motor ni luces de Mercedes. Llegó a pie, al amparo de la oscuridad, con los zapatos italianos destrozados por el barro del camino. Se filtró por la ventana trasera, esa que siempre se quedaba mal cerrada. El olor de la cocina de Elena, ese aroma a canela y leña, lo golpeó en el pecho, pero le endureció el corazón. Se dirigió al cuarto de su madre, escuchando su respiración pausada. Se arrodilló frente al baúl, con el corazón martilleando contra sus costillas. Al abrirlo, la luz de la luna iluminó no solo las monedas, sino un pequeño cuaderno de hojas amarillentas. Con las manos temblorosas, Julián abrió el cuaderno. No eran cuentas ni deudas. Eran cartas que Elena le había escrito a él durante todos los años que él pasó en la universidad y que nunca se atrevió a enviar por miedo a distraerlo de sus estudios. «Hoy dejé de comer carne para que te alcanzara para tus libros de anatomía», decía una. «Me duelen las manos de tanto tallar sábanas, pero sueño con el día en que seas un gran doctor y cures a los pobres», decía otra. Julián sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Cada palabra era un latigazo a su arrogancia. En ese momento, la luz de la habitación se encendió. Elena estaba de pie en el umbral, mirándolo con una tristeza infinita que le dolió más que cualquier grito. «Las monedas están ahí, Julián. Lévatelas si crees que con ellas comprarás la paz que perdiste», dijo ella con una voz rota. Julián se quedó petrificado, con las monedas en una mano y las cartas en la otra. El contraste era brutal, el oro frío y el papel lleno de amor sacrificado. En ese instante, algo se rompió dentro de él. No fue la ley, ni la policía, ni la prensa lo que lo derrotó, fue la magnitud de un amor que él había intentado pisotear. Julián cayó de rodillas, sollozando como el niño descalzo que alguna vez fue. Pero la justicia divina, aunque otorga perdón, no anula las consecuencias. El tiempo de las palabras se había acabado, y el destino estaba por cobrar la factura final por haber intentado robar a la mujer que le dio todo. El llanto de Julián llenaba la habitación, un sonido desgarrador que rebotaba en las paredes de adobe que él tanto había despreciado. Allí, de rodillas entre el barro y el oro, el flamante doctor se dio cuenta de que su Rolex y sus títulos no eran más que cenizas frente al sacrificio plasmado en esos cuadernos amarillentos. Elena no se movió, permaneció como una estatua de sal, mirando no al hombre derrotado, sino al hijo que se le había muerto en el corazón mucho antes de esa noche. La justicia de Dios no siempre llega con rayos y centellas. A veces llega con el peso insoportable de la propia verdad reflejada en los ojos de quien más nos amó. «Levántate, Julián», dijo Elena con una firmeza que helaba la sangre. «No ensucies más esta casa con lágrimas que solo buscan lástima. Si quieres esas monedas, tómalas. Son el precio de mi silencio y de mi olvido». Julián, con el rostro desfigurado por la vergüenza, negó con la cabeza, dejando caer las piezas de oro sobre la madera del baúl. El sonido metálico sonó como una sentencia. En ese momento, quiero que te detengas y te preguntes, ¿puede el arrepentimiento borrar el daño de años de humillaciones? ¿Es suficiente pedir perdón cuando ya se ha intentado destruir la vida de una madre? Déjame tu sentir en los comentarios, porque tu voz es la que le da fuerza a esta historia. Julián salió de la casa sin mirar atrás, huyendo de la luz que Elena proyectaba. Caminó por el monte bajo la lluvia que empezaba a caer,
sintiendo que cada gota lavaba un poco de la suciedad de su alma, pero no el rastro de sus pecados. Al llegar a la carretera, se encontró con una patrulla de policía. No venían por él, pero Julián, en un acto que nadie esperaba, se detuvo frente al vehículo. Ya no quería huir. El peso de haber intentado declarar loca a su madre y de haber robado a su propia sangre era una cadena que ya no podía arrastrar. Se entregó, confesando no solo el intento de robo, sino los manejos turbios con la constructora y los sobornos al psiquiatra. El hombre que buscaba la gloria eterna en las revistas de sociedad, ahora buscaba la redención en una celda fría. Mientras Julián era procesado, la vida en el pueblo florecía bajo el mando de Elena. La cooperativa de agua comenzó a funcionar, y por primera vez en décadas, los campos no dependían de la voluntad del cielo, sino del esfuerzo organizado de su gente. Elena caminaba por las obras con su paso lento pero seguro, recibiendo el saludo de los trabajadores que la llamaban la patrona del agua. Pero ella no buscaba títulos. Su única satisfacción era ver a los niños del pueblo con uniformes limpios y a las madres con la frente en alto. La justicia divina le había quitado un hijo de carne, pero le había dado cientos de hijos de espíritu. Sin embargo, la maldad tiene raíces largas. Los antiguos socios de Julián, viendo que Elena era el único obstáculo para controlar el recurso hídrico de la región, empezaron a tejer una red de mentiras legales. Intentaron acusar a Elena de mala administración de los fondos estatales. Enviaron auditores corruptos y abogados de colmillo largo para intimidarla. Pensaban que una mujer del campo se asustaría ante tecnicismos y sellos oficiales. Pero Elena, empoderada por la verdad y por el apoyo de todo un pueblo que ya no tenía miedo, los recibió en la plaza principal, frente a todos. «Ustedes vienen con leyes hechas a su medida», dijo Elena ante la multitud, sosteniendo el cuaderno donde anotaba cada gota de agua y cada centavo invertido. «Pero este pueblo tiene una ley más vieja, la ley de la tierra. Si quieren el agua, tendrán que pasar sobre la voluntad de quienes la cuidan». En ese instante, los auditores se dieron cuenta de que no estaban lidiando con una anciana indefensa, sino con un símbolo. La justicia de Dios no solo protege al individuo, sino que blinda a la comunidad cuando ésta actúa con rectitud. Julián, desde la cárcel, se enteró de los ataques contra su madre. Por primera vez en su vida, usó su inteligencia para algo más que su propio beneficio. Escribió una confesión detallada desde su celda, señalando a cada uno de los empresarios que habían intentado corromperlo y que ahora acechaban a Elena. Entregó nombres, fechas y cuentas bancarias que guardaba en su memoria de cirujano. Sabía que esto le sumaría años a su condena, pero era el único regalo que podía enviarle a la mujer que le enseñó a ser hombre. No es casualidad que estés aquí hoy. Si sientes que los lobos rodean tu casa, recuerda que a veces el defensor menos esperado está siendo preparado por la mano de Dios para salir en tu auxilio. El poder de una madre es infinito. La confesión de Julián cayó como una bomba en los despachos más lujosos de la ciudad. Aquellos hombres que se creían intocables, protegidos por muros de cristal y abogados de élite, vieron como sus nombres eran arrastrados al fango por el mismo hombre que antes les servía de títere. La justicia divina, cuando decide actuar, no deja piedra sobre piedra. Mientras los empresarios huían o se escondían tras sus chequeras, en la aldea, Elena recibía la noticia con una serenidad que asustaba. Ella no celebraba la desgracia de nadie, pero sabía que el orden del universo se estaba restableciendo. La mujer que antes bajaba la mirada ante el brillo del Mercedes de su hijo, ahora caminaba con la paz de quien no le debe nada a nadie más que a su propia conciencia. Julián, tras las rejas, experimentó un cambio que ni los libros de medicina más avanzados podrían explicar. El hombre que solo hablaba de marcas de lujo y cirugías estéticas para la alta sociedad, ahora pasaba sus horas en la enfermería de la prisión, atendiendo a los reos más olvidados con una dedicación que nunca tuvo en su clínica privada. Sin su Rolex, sin su bata de seda y sin el reconocimiento de sus colegas, Julián encontró su verdadera vocación entre las paredes grises de la cárcel. Dios le quitó el prestigio para devolverle el corazón. A veces, la libertad de la celda es más real que la esclavitud del éxito vacío.
Elena decidió visitarlo. No fue una decisión fácil, fue un camino de espinas que recorrió en su mente durante muchas noches de oración. Se vistió con su mejor traje de algodón blanco, ese que reservaba para las fiestas del pueblo, y emprendió el viaje a la capital. El encuentro se produjo tras un cristal frío y empañado. Cuando Julián vio a su madre, no hubo reclamos ni justificaciones. Él simplemente puso su mano sobre el cristal, imitando la forma de la mano de ella. «Madre, por primera vez en mi vida, veo quién soy realmente», susurró él a través del intercomunicador. Elena lo miró a los ojos y, en ese instante, vio al niño que ella había criado, antes de que la ambición lo transformara en un extraño. «El perdón es un regalo que te das a ti mismo, hijo», le dijo Elena con una voz que llevaba el eco de todos los años de sufrimiento. «Pero la justicia es el camino que debes caminar para ser digno de ese perdón». Ella no le prometió abogados ni influencias para sacarlo de allí. Le entregó algo mucho más valioso, su bendición. Le prometió que cada mes, sin falta, recibiría una carta suya con el aroma de la albahaca de su jardín, para que nunca olvidara de dónde venía. Porque la verdadera fuerza de una mujer empoderada no reside en la venganza, sino en la capacidad de amar incluso en medio de la tormenta, sin permitir que ese amor la vuelva a esclavizar. Mientras tanto, en el pueblo, la cooperativa de agua se convirtió en un ejemplo nacional de autogestión. Elena fue invitada a congresos y reuniones de alto nivel, pero ella siempre se negaba. «Mi lugar está donde nace el agua», decía con sencillez. Sin embargo, un día recibió una notificación oficial: la propiedad de las tierras, que antes era una herencia en disputa, ahora era reconocida como patrimonio histórico y natural del país. El nombre de Elena Valenzuela quedó grabado en una placa de bronce a la entrada de la cooperativa, no por su dinero, sino por su valentía. El destino le devolvió con creces cada lágrima derramada, demostrando que la pobreza digna es el mayor tesoro que un ser humano puede poseer. Julián, en la prisión, comenzó a escribir un diario. No eran memorias de un cirujano famoso, sino lecciones de vida para los jóvenes que, como él, creían que el éxito se mide en relojes y autos. Se dio cuenta de que su Rolex solo marcaba el tiempo de su propia perdición, mientras que los latidos del corazón de su madre marcaban el ritmo de la eternidad. La justicia de Dios es perfecta. Puso a Elena en la cima del respeto social y a Julián en la base de la humildad necesaria. Familia, nunca subestimen el poder de una madre que ora, porque sus oraciones tienen el poder de derribar imperios de soberbia y levantar catedrales de arrepentimiento. ¿Creen ustedes que Julián ha aprendido la lección, o el hombre siempre vuelve a su naturaleza original? Los leo con el alma. La placa de bronce brillaba bajo el sol de mediodía, pero Elena no se detenía a mirarla. Para ella, el metal era frío, lo que realmente le daba calor era el murmullo del agua corriendo por los canales de riego, devolviéndole la vida a los campos que Julián quiso sepultar bajo el cemento. Sin embargo, la justicia divina todavía tenía que cerrar un capítulo oscuro. Los empresarios que Julián había delatado, hombres acostumbrados a comprar conciencias con la misma facilidad con la que compraban caballos de paso, no se quedaron de brazos cruzados. Al verse acorralados por la justicia, enviaron a un emisario a la aldea, un hombre de traje gris y sonrisa de serpiente que intentó sobornar a Elena con una cifra que habría mareado a cualquiera. «Doña Elena, firme este desistimiento y podrá vivir como una reina en cualquier parte del mundo», le dijo, extendiendo un cheque en blanco sobre la mesa de madera rústica. Elena lo miró con una calma que desarmaba. No vio el cheque, vio las manos de su esposo llenas de tierra, vio sus propias manos agrietadas por el jabón de pasta y el agua del río. Se levantó sin prisa, tomó el cheque y, frente a los ojos atónitos del emisario, lo usó para encender el fogón donde hervía sus frijoles. «Dígale a sus amos que hay cosas que el dinero no compra, y una de ellas es la vergüenza de haber nacido hombre y no tener honor», sentenció. Aquel acto de dignidad se convirtió en leyenda en el pueblo. Porque la justicia de Dios no solo castiga al pecador, sino que pone a prueba la integridad del justo para que su luz brille con más fuerza. En la prisión, Julián recibió la noticia del rechazo del soborno por parte de su madre. Por primera vez,
Sintió un orgullo que no venía de un título médico o de un coche de lujo. Era el orgullo de ser hijo de Elena Valenzuela. Pero la maldad, cuando se siente perdida, ataca con saña. Los empresarios, furiosos por el desprecio de la vieja del campo, usaron sus influencias para trasladar a Julián a una de las prisiones más peligrosas del país, esperando que allí el miedo lo hiciera retractarse de su confesión. Querían quebrarlo, usarlo como moneda de cambio para silenciar a Elena. La guerra ya no era por la tierra, era por el alma de un hombre que buscaba redimirse. Julián llegó a su nuevo destino encadenado y humillado. El lujo de sus días pasados parecía un sueño febril en medio de los gritos y el olor a hierro de la cárcel de máxima seguridad. Pero allí, donde los hombres pierden la esperanza, Julián encontró su propósito final. No se amilanó. Con los escasos recursos de la enfermería del penal, comenzó a realizar curaciones milagrosas. Atendió a los heridos en las riñas, consoló a los moribundos y usó sus conocimientos para detener una epidemia de fiebre que amenazaba con diezmar a la población penal. El doctor de los pobres se convirtió en el doctor de las sombras. La justicia divina le estaba dando la oportunidad de pagar su deuda con la humanidad, una vida a la vez. Elena, al enterarse del traslado de su hijo, no se desesperó. Se arrodilló frente a su altar y, en lugar de pedir que lo sacaran, pidió que Dios le diera la fuerza para resistir. Ella sabía que el oro se purifica en el fuego, y Julián estaba en medio del incendio más grande de su vida. La fuerza de una madre que ora es el escudo más poderoso que un hijo puede tener. Y así fue. Los intentos de los empresarios por quebrar a Julián fracasaron. Cada vez que intentaban intimidarlo, los mismos presos a los que Julián había curado se convertían en su guardia pretoriana. Nadie toca al hombre que te devolvió la salud. Quiero preguntarles a ustedes, que han caminado conmigo este relato, ¿creen que el sacrificio de Julián en la cárcel es suficiente para compensar el dolor que le causó a su madre? ¿Es la redención posible incluso después de haber intentado lo imperdonable? Los leo con el corazón en la mano, porque sus respuestas son la brújula de este camino. Elena, mientras tanto, recibió una propuesta que cambiaría la historia de la región para siempre. El Estado, impresionado por la gestión de la cooperativa, decidió convertir la zona en una reserva ecológica protegida, nombrándola Santuario Valenzuela. El nombre que Julián quiso borrar de los registros ahora quedaba grabado para la eternidad en los mapas del país. La justicia de Dios es tan perfecta que no deja ni un cabo suelto. Los empresarios que intentaron sobornar a Elena terminaron siendo investigados por la Policía Internacional, y sus fortunas, aquellas con las que pensaban comprar el agua del pueblo, fueron congeladas. No es casualidad, familia, que cuando intentas robarle al humilde, termines perdiendo hasta lo que creías tener seguro. Elena seguía en su porche, viendo caer la tarde, con la satisfacción de saber que el agua seguía corriendo libre, tan libre como su conciencia. La victoria final estaba cerca, y el reencuentro de la madre con el hijo transformado sería el sello de una justicia que no conoce de marcas, solo de verdades. Amén. El tiempo, ese juez implacable que Julián intentó burlar con su Rolex de oro, seguía su curso, pero ahora bajo las reglas de la justicia divina. En la prisión de máxima seguridad, Julián ya no contaba los minutos para salir, sino las vidas que podía salvar. Su rostro, antes terso por las cremas caras y la vida fácil, ahora mostraba las marcas de quien ha mirado al dolor a los ojos. Había pasado 3 años en aquel infierno, pero su alma se sentía más limpia que cuando caminaba por los pasillos de mármol de su clínica. Sin embargo, el destino le tenía preparada la prueba definitiva. Una noche, durante una revuelta en el penal, Julián fue herido mientras intentaba proteger a un joven recluso que estaba bajo su cuidado en la enfermería. La noticia llegó a la aldea como un viento helado. Elena, que estaba en la cocina preparando conservas de durazno, sintió que el frasco de cristal se le resbalaba de las manos, estallando en 1000 pedazos contra el suelo de piedra. No necesitó que nadie le dijera nada. El corazón de una madre es un sismógrafo que detecta el dolor de su hijo a kilómetros de distancia. El informe oficial decía que Julián estaba grave, pero que se negaba a ser trasladado a un hospital de lujo. Si muero,
que sea donde he servido, fueron sus palabras. Elena no lo pensó dos veces. Tomó su rebozo, cerró su casa y, con la fuerza de una leona que defiende a su cría, partió hacia la capital. Al llegar al hospital penitenciario, Elena se enfrentó a un muro de uniformes y burocracia. «No puede pasar, señora, es un reo de alta peligrosidad», le dijeron. Pero Elena, esa mujer que había puesto de rodillas a empresarios y abogados, no se amilanó. «Ese reo es el hombre que me pidió perdón de rodillas y que ha salvado más vidas en esta cárcel que todos sus reglamentos juntos. Soy su madre, y no hay ley en la tierra que me impida estar a su lado». La autoridad de sus palabras, cargadas de la verdad que solo da el sufrimiento, abrió las puertas de acero. Cuando entró a la celda hospital, vio a Julián. Estaba pálido, conectado a monitores que pitaban rítmicamente, recordándole la fragilidad de la existencia. Él abrió los ojos y, al verla, una lágrima corrió por su sien. «Madre, no debiste venir, este lugar no es para ti», susurró con dificultad. Elena se sentó a su lado, tomó su mano, esa mano que alguna vez fue soberbia y que ahora estaba áspera de trabajar, y la apretó con ternura. «Hijo, una madre no busca lugares, busca corazones. Y el tuyo, por fin, ha vuelto a casa». En ese momento, el perdón no fue una palabra, fue un abrazo de almas que borraba años de amargura. La justicia de Dios es tan profunda que utiliza el dolor para consolidar el milagro. Julián sobrevivió a la herida, y su acto de heroísmo dentro del penal no pasó desapercibido. El video de su labor en la enfermería, grabado por las cámaras de seguridad y filtrado por guardias que lo respetaban, se hizo viral. El país entero vio al doctor de las sombras arriesgando su vida por otros. Las peticiones de indulto empezaron a llover sobre el escritorio del gobernador. Pero Elena le dio a Julián la lección final: «Hijo, la libertad que importa no es la que te da un juez con un papel, sino la que tú ya ganaste al vencer tu propio orgullo». Julián aceptó su destino con una paz que nunca conoció en sus años de opulencia. Decidió renunciar al indulto y cumplir hasta el último día de su condena, pero con una condición: que se le permitiera fundar una escuela de enfermería técnica dentro de la prisión para que otros reclusos tuvieran un oficio al salir. La justicia divina cerraba el círculo. El hombre que despreció a la gente de otra clase ahora dedicaba su vida a educarlos. Elena regresó al pueblo con la frente más alta que nunca. Sabía que su hijo ya no era el exitoso cirujano de la televisión, sino algo mucho más grande, un hombre de bien. «Quiero que me digan algo, con total honestidad. ¿Creen que el gesto de Julián de rechazar el indulto es la prueba definitiva de su cambio, o es un acto de soberbia disfrazado de humildad? ¿Ustedes habrían aceptado el perdón tan fácilmente como Elena?» Los leo con atención. Estamos llegando al final de este camino, y lo que viene en el último bloque es la cosecha de todo lo que se sembró con lágrimas. Porque cuando Dios hace justicia, no solo castiga al malvado y premia al justo, sino que restaura lo que el pecado había destruido. La gloria de Dios se manifiesta en lo imposible. El sol de la tarde bañaba la cooperativa El Manantial de Elena, pintando de color ámbar los campos que ahora rebosaban de vida. Habían pasado 5 años desde aquella noche en que Julián intentó robar las monedas de su madre, y hoy, el aire olía a victoria, pero no a esa victoria estrepitosa de los hombres, sino a la paz silenciosa de Dios. La justicia divina, en su infinita precisión, había terminado de colocar cada pieza en su lugar. Los empresarios que alguna vez humillaron a Elena estaban cumpliendo sentencias por corrupción, y sus bienes habían sido liquidados para construir hospitales públicos. La rueda de la vida había dado el giro completo. Ese día, un autobús humilde se detuvo en la entrada del pueblo. De él bajó un hombre vestido con sencillez, cargando apenas una maleta de lona vieja. Su rostro estaba marcado por las cicatrices del tiempo y la experiencia, pero sus ojos tenían una luz que ninguna joya de lujo podría igualar. Julián Valenzuela regresaba a casa, no en un Mercedes-Benz, sino caminando sobre sus propios pies, sintiendo el polvo de la tierra que alguna vez llamó chiquero. No llevaba un Rolex en la muñeca, pero por fin era dueño de su tiempo y de su destino. Elena lo esperaba en el porche,
sentada en su vieja silla de mimbre, tejiendo un suéter para el invierno. Al verlo aparecer por el sendero, no corrió ni gritó. Simplemente dejó las agujas a un lado y se puso de pie con la elegancia natural de quien ha ganado todas las batallas del alma. Julián se detuvo a unos metros, bajó la cabeza y, en un gesto que selló la historia para siempre, se descalzó. Caminó los últimos pasos sintiendo la tierra bajo sus plantas, como un acto de reverencia hacia la madre y hacia la raíz. «Madre, he vuelto», dijo con la voz entrecortada. Elena lo abrazó, y en ese contacto, el pasado se disolvió como la sal en el agua. La justicia de Dios fue perfecta, le quitó a Julián la riqueza falsa para darle una riqueza eterna, y le devolvió a Elena no al médico arrogante, sino al hijo que ella siempre soñó. Julián no volvió a la cirugía de alta sociedad, se quedó en el pueblo para dirigir el pequeño centro de salud de la cooperativa, atendiendo a los campesinos con el mismo esmero con el que alguna vez operó a magnates. Elena, por su parte, se convirtió en la abuela de todo el pueblo, una mujer cuya palabra era ley porque venía dictada por la integridad. Mujer que me escuchas, tú que has llorado en silencio por la ingratitud de un hijo o la traición de un ser querido, no desmayes. Mira el espejo de Elena Valenzuela. Ella empezó lavando ropa ajena y terminó siendo la guardiana de un tesoro natural y la salvadora de su propia estirpe. La justicia divina puede tardar, pero no olvida. Cada lágrima que derramaste sobre el piso que limpiabas fue una semilla de la bendición que hoy está por florecer en tu vida. No es casualidad que estés aquí cerrando este relato conmigo, es la confirmación de que tu turno de ser exaltada ha llegado. Antes de despedirnos, quiero agradecerles por caminar conmigo en esta historia de fe. Por favor, escribe en los comentarios: la justicia de Dios llegó a mi hogar si crees que tu situación también va a dar un giro milagroso. Suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima historia, porque recuerda que en este mundo, nada es azar. Que el Rey de Reyes te bendiga, que guarde tu entrada y tu salida, y que te dé la fuerza de Elena para enfrentar a los gigantes con la frente en alto. Nos vemos en el próximo video de No es casualidad. La paz de Dios sea con todos ustedes, familia. Amén.